Bueno, buenos días. El tema que vamos a ver hoy es el sistema respiratorio. Comenzamos por decir que la función del sistema respiratorio es la de asegurar el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Ese intercambio es el oxígeno que entra desde el exterior hacia la sangre y el dióxido de carbono que se debe eliminar desde la sangre hacia el aire atmosférico. Este intercambio se realiza a nivel de unas membranas muy delgadas que se encuentran en los alvéolos que están en el pulmón, ¿sí? O sea que el principal órgano del aparato respiratorio es el pulmón, ¿sí? Pero para que el aire llegue al pulmón debe tener un recorrido a través de distintos segmentos que se llaman vías respiratorias. Estas vías respiratorias están formadas primero en el primer segmento, que es la nariz, luego continúa la faringe y después continúa la laringe. La laringe, luego de la laringe la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones. Bien, vamos a empezar entonces a describir cada uno de estos segmentos. La nariz. La nariz, ¿dónde está situada? Está situada en la cara, debajo de la frente, ¿sí? Y está formada por un esqueleto ósteo-cartilaginoso, ¿sí? O sea, que está formada por hueso y cartílago. Y está cubierta por fuera por piel y por dentro por una mucosa especial que se llama mucosa respiratoria porque tiene las mismas características a lo largo de toda la vía respiratoria. En cuanto al esqueleto del hueso, podemos a la parte ósea, que sería lo que está acá en amarillo, lo que es amarillo es hueso, lo que es celeste es cartílago, ¿sí? Entonces, estos serían los huesos nasales y después todo lo demás es cartílago nasal. Si miramos a la nariz por dentro, y esto sería un perfil, lo que vemos es en el centro un tabique, este tabique nasal en parte es óseo, esto está constituido por una lámina perpendicular, la lámina del etmoides, que es un hueso que se encuentra en el cráneo y que tiene una lámina perpendicular que desciende y forma parte de este tabique, que luego se prolonga hacia adelante. La mayoría del tabique nasal es cartílago, por eso acá lo ven celeste, y este cartílago nasal me va a dividir a la nariz en dos cavidades que van a tener un orificio nasal exterior, es el orificio que da hacia el exterior. Esos dos orificios se van a llamar narinas, y los orificios hacia atrás que comunican con la nasofaringe, que sería la parte de la faringe que se comunica con la nariz, que se llaman coanas. Lo importante de la nariz es que la nariz tiene una mucosa importante que tiene características muy, muy particulares que forman, como yo les decía al principio, que tienen todas, esas características se presentan en toda la vía respiratoria, ¿sí? Por eso, cuando uno habla de vía respiratoria, no nombra la boca. ¿Por qué no hablo de la boca? Porque por la boca podemos entrar ahí, podemos respirar, ¿sí? Lo que pasa es que la boca no está preparada para eso, está preparada para la ingestión de alimentos. Entonces, esa mucosa especial que tiene la nariz tiene la característica, primero, de estar muy vascularizado, o sea que tiene muchos vasos sanguíneos. Por eso cuando uno
le golpean la nariz a veces sangra tanto, ¿no? Esa vascularización importante es lo que le da la característica de que cuando el aire entra, se calienta, ¿sí? Como que se entibia en la nariz y ya pasa al resto de la vía no tan frío, ¿sí? Otra característica que tiene esta mucosa es que tiene glándulas que segregan, que fabrican mucus. Ese mucus lo que hace es humedecer el aire que entra. Y por otro lado, es muy sensible a todo lo que sea cuerpo extraño que entra por los orificios nasales. Por eso cuando entra tierra o polvo, uno estornuda. En realidad el estornudo sería un mecanismo para que uno elimine ese cuerpo extraño que está entrando, ¿sí? Y a su vez tiene pequeños pelitos que actuarían como una escoba y que retendrían todas esas partículas y evitarían que lleguen al resto de la vía respiratoria y obviamente al pulmón. Y relacionadas a las cavidades nasales, o sea, la nariz, tenemos otras cavidades que están dentro del hueso, que son los senos paranasales, ¿sí? Porque están todos en comunicación con la nariz. Son cavidades que están dentro del hueso y que están excavadas dentro del hueso y que contienen aire. Por eso se las llama también neumáticas, ¿no? Porque tienen aire y están comunicadas con la nariz. Esos senos son estos que vemos acá, los senos frontales que están en el hueso frontal y estos grandes que están acá, los senos maxilares que están a la altura de los maxilares, de los pómulos, la cara, y otros más chicos que son estos que están acá, que son los senos etmoidales y esfenoidales, que están en relación al hueso etmoides y al hueso esfenoides. Entonces, es común que ocurra, que habrán escuchado hablar ustedes de la sinusitis, que cuando hay una infección o una rinitis, una infección en la nariz, eso se puede propagar a los senos, ¿sí? Y entonces empezar a ver esa misma infección en los senos, ¿sí? Los senos paranasales que tienen que estar libres y solamente tener aire. Entonces, cuando eso se produce, esa infección se propaga, se la llama sinusitis. La mucosa de la nariz presenta muchas prolongaciones, o sea, dentro de la nariz hay muchos repliegues, se encuentran también los cornetes, que son prolongaciones que están dentro de la nariz, y entonces la mucosa va envolviendo todas esas prolongaciones, y entonces lo que ocurre es que es mucho más extensa la mucosa nasal de lo que uno se imaginaría viendo la nariz simplemente así desde afuera, ¿no? Bueno, eso sería entonces la nariz. Además, recordemos que la nariz también tiene otra función, que no es solamente entrar el aire, sino que es el lugar donde tenemos los receptores para uno de nuestros 5 sentidos, que es el olfato, ¿sí? Entonces, los receptores del olfato que están dentro de la nariz pertenecen, todos esos receptores van a llevar a la estimulación o lo que recogen al sistema nervioso para que podamos sentir los olores. Bien, continuando la nariz, nos vamos a encontrar con otro órgano que forma parte de la vía respiratoria, que es la laringe. No voy a hablar de la faringe porque la faringe es un elemento, es un segmento que está compartido entre la vía respiratoria y la vía digestiva. Después lo vamos a ver cuando veamos vía digestiva. La faringe es lo que uno normalmente llama la garganta, ¿no es cierto? Entonces, continuando a la faringe,
está la laringe. La laringe es un órgano impar, porque es uno, simétrico y superficial, que lo podemos palpar en la cara anterior del cuello. Y está formado por cartílagos que están articulados entre sí y unidos por ligamentos. ¿Cuáles son esos cartílagos? Uno es este que vemos acá, que es el cartílago tiroides. Otro es este que vemos acá, que es el cartílago cricoides. Y en otra imagen vamos a ver este que sobresale acá atrás, que es el cartílago epiglótico o epiglotis. Y después tenemos otros que lo vemos por la cara posterior, que son estos dos, que son los únicos que son pares, que son los cartílagos aritenoides. Entonces vamos a ver un poquito a cada uno. Este es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides está formado por dos láminas cuadriláteras, ¿sí?, que están unidas por delante, aquí, en este lugar, y formando un ángulo abierto hacia atrás, como un escudo, ¿no? Este segmento de unión es el que podemos tocar de la laringe y que en los hombres es bastante más prominente y se lo conoce como la nuez de Adán, ¿sí? Y es la prominencia laríngea. Si lo vemos, vamos a ver que tiene además unas astas de cada lado, astas superiores, y otras que son las astas inferiores, que se van a relacionar con el cartílago cricoides que está por debajo, y ahora después lo vamos a ver. Este sería el cartílago tiroides. El cartílago cricoides es este, que acá está solo, pero lo vamos a ver mejor acá. El cartílago cricoides es este y tiene una forma de anillo, ¿sí? Es más bajo por delante y más alto por detrás. Y se va a continuar con la tráquea, que es el segmento que continúa a la laringe. El cartílago nos quedaría este que está acá atrás, dijimos que era el cartílago epiglótico, que para verlo bien tenemos que ir y mirar por detrás, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito. Este es el cartílago tiroides. Esto que está acá, así, es el cartílago epiglótico o epiglotis. Como lo ven, tiene una forma ovalada, tiene una forma más ancho por arriba, en la parte superior, y se va afinando hacia la parte inferior. Está metido en ese ángulo que forma el cartílago tiroides, ¿sí? Y por arriba sobrepasa, fíjense que este es el límite del cartílago tiroides, y sobrepasa al hueso hioides que está por acá arriba. ¿Cuál es la función de este cartílago? La importancia que tiene este cartílago es que bascula, ¿sí? O sea, se mueve, se inclina, y lo que hace es cerrar este orificio de la laringe cuando se produce la deglución. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tragamos el alimento que pasa por la faringe, este cartílago es el que me tapa el orificio de la laringe para que no entre el alimento a la laringe y nos ahoguemos y el alimento siga hacia el esófago, que es el segmento que le pertenece a la vía digestiva, ¿sí? Si entrara en la laringe produciría un ahogo, ¿no? No tiene por qué haber alimento en la laringe. Y por último, estos dos cartílagos que están acá, que tienen forma triangular, son los cartílagos aritenoides, que van a estar apoyados sobre el borde superior de
el cartílago cricoides, sobre la parte posterior, digamos, que era la más alta, ¿sí? Bien, entonces, vamos a repasar un poquito la laringe, ¿sí? Dijimos que era un órgano impar, simétrico, superficial, que está formado por todos estos cartílagos que nombramos, el tiroides, el cricoides, el epiglótico y los dos aritenoides, ¿sí? Todos ellos articulados entre sí y unidos por ligamentos. Más o menos, si tenemos que proyectar a la laringe para saber a qué altura está, a qué nivel está del cuello, podemos usar las vértebras cervicales para tener una idea, y ahí podemos decir que coincide con más o menos la parte media de la tercera vértebra cervical en su límite superior y en su límite inferior a la sexta vértebra cervical, que mide aproximadamente de alto, o sea, desde acá hasta acá, 4,5 centímetros, en ancho desde acá hasta acá 4 centímetros y de adelante hacia atrás 3,5 centímetros. Que la laringe es más ancha en el hombre que en la mujer, y eso permite que en el hombre los sonidos que se emiten sean más graves y en la mujer más agudos. En el niño es pequeña, y en la época de la pubertad se sufre un desarrollo rápido y adquiere su forma definitiva. Por eso siempre se dice que cuando en la pubertad se cambia de voz. O sea que fíjense que lo que estoy hablando acá es de la voz. O sea que además de la función respiratoria de la laringe, tenemos una función que es la de ser un órgano de la fonación, o sea que es el que nos permite emitir la voz. A partir de un sistema muscular que tiene, que son las cuerdas vocales, que ahora las vamos a ver cuando podamos ver la laringe por dentro. Ahí la tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora, que ya la describimos por fuera, nombramos cuáles son los cartílagos y cómo están puestos, vamos a ver ahora qué pasa cuando entramos al interior, ¿sí? Entonces, esto sería lo que uno ve en el interior de la laringe, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, esto sería la mucosa, ¿sí? que envuelve por dentro a la laringe. Vamos a ver pliegues cuando entramos, ¿sí? El primer pliegue que vamos a ver, este blanquito que se ve acá, es lo que se llama el pliegue vestibular. Están formadas por ligamento, en realidad es un ligamento, ¿sí? Si seguimos bajando un poquito más abajo, estarían estos pliegues que están acá, que los vemos más oscuros. Esos son los que llamamos pliegues vocales. Los pliegues vocales son las cuerdas vocales verdaderas. En cambio, las vestibulares son, los pliegues vestibulares son las que llamamos cuerdas vocales falsas. Entre este espacio que queda de luz, esto que está acá, entre una cuerda vocal y la otra cuerda vocal, esto es la hendidura glótica, ¿sí? O sea, ese es el lugar que queda para el paso del aire. Todo este segmento, comprendiendo esta hendidura y comprendiendo los pliegues vestibulares y las cuerdas vocales verdaderas, es lo que se llama la glotis, ¿sí? La glotis es el segmento de la laringe que a mí me permite emitir la voz. Y como curiosidad, fíjense ustedes que lo que es el espacio
por donde tiene que pasar el aire, ¿sí? Ahí lo estoy marcando con la flechita. Ahí lo que tenemos en este lugar, cubriendo toda esta estructura, es una mucosa que es muy laxa porque estas cuerdas vocales tienen que estar moviéndose permanentemente para que cuando nosotros hablamos, ¿sí? Entonces es una mucosa muy blanda, digamos. Y entonces cuando se produce alguna infección en este lugar, alguna inflamación, o a veces lo que se produce es un edema, como una hinchazón, debido a una reacción alérgica, ¿sí? Que es lo que llamamos edema de glotis. Esta pequeña hendidura se cierra, ¿sí? Se cierra por el edema, por el hinchazón o por la inflamación, y el aire no pasa. Eso es lo que se llama edema de glotis y que es común de ver cuando hay una reacción alérgica, que a veces uno ve que es una emergencia porque el paciente se asfixia porque el aire no está pasando por ahí. Bien, continuando la vía respiratoria, vamos a hablar un poquito de la tráquea. La tráquea es un conducto, que vemos acá, que es un conducto que continúa por arriba, continúa el cartílago cricoides. ¿Se acuerdan que formaba parte de la laringe y que tenía esa forma de anillo, ¿sí? Entonces se continúa el cartílago cricoides y termina bifurcándose en lo que se llaman los bronquios principales, que van a entrar a cada pulmón. La tráquea tiene una forma de cilindro aplastado, ¿sí? Está aplastado por atrás y está formado, aparentemente uno lo vería así y pensaría que son anillos, pero no son anillos, sino que son arcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están abiertos atrás. Esto que vemos acá, de este lado, es la parte posterior, y en la parte posterior vemos, de la tráquea, vemos que esos anillos no son completos, ¿no? Sino que son arcos y que están unidos entre sí por una membrana. Donde dijimos entonces que la tráquea se va a originar continuando a la laringe, más o menos acá estamos a la altura de la sexta vértebra cervical. Desde allí desciende y cuando pasa más o menos a la altura del esternón, del manubrio del esternón, se va a transformar en intratorácica. O sea, ya no va a estar en el segmento cervical, sino que va a estar dentro del tórax, ¿sí? Más o menos la tráquea mide alrededor de 13 centímetros, de los cuales 6 centímetros pertenecen al segmento cervical y el resto al segmento intratorácico. Y vemos que al final termina en lo que se llaman los bronquios principales. El derecho, el izquierdo, ¿sí? Ven que tienen una orientación distinta. El derecho parecería como que continúa más a la tráquea y tiene una orientación más bien vertical, y el bronquio principal izquierdo es más largo y tiene orientación horizontal. Esto más o menos ocurre a la altura de la tercera y cuarta vértebras torácicas. Si vemos así un corte horizontal de la tráquea, vemos esto que vemos en celeste, es la estructura, lo que llamábamos el arco, ¿sí? Que está formado por cartílago. Son aproximadamente entre 15 y 20 de estos arcos cartilaginosos. Y como decíamos, están abiertos atrás, ven, hasta acá llega el cartílago de este lado y acá de este, y esto está cerrado por una membrana fibroelástica y por el músculo traqueal. Este músculo es un músculo
liso, ¿sí? No es músculo, estriado, que es voluntario. Esto es músculo liso, ¿sí? Y bien, y tenemos por dentro la mucosa, que la cubre, que tiene las mismas características de todas las mucosas de las vías respiratorias. Bien. Y así llegamos a los pulmones, ¿sí? Porque ya tuvimos dividimos a esa tráquea en estos dos bronquios principales que van a entrar a cada pulmón. Entonces, los pulmones son la parte más importante de todo este sistema respiratorio porque dijimos donde se realiza el intercambio gaseoso. Los pulmones son dos, el derecho y el izquierdo. Este que estamos viendo acá es el pulmón derecho y están situados ambos pulmones en el tórax a ambos lados del mediastino. El mediastino es una cavidad que se encuentra dentro del tórax que está justamente limitada a los lados por cada pulmón y en su parte central se encuentra el corazón, que ya lo vamos a ver. El pulmón en un ser vivo está lleno de sangre y de aire, ¿sí? Entonces, el tejido pulmonar es elástico, o sea, si uno hace presión, lo aprieta, se deprime. Si lo suelta, vuelve a su posición anterior. Es como un globo, ¿sí? Entonces, si lo vemos en una persona viva, especialmente en un niño, va a tener un color rosado, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, ese color puede ir cambiando porque el pulmón se va impregnando de elementos que uno va incorporando con la respiración. No es lo mismo el pulmón de un niño que el pulmón de un adulto, no es lo mismo el pulmón de un adulto fumador o de un adulto no fumador o de una persona que trabaja en una mina y que está permanentemente incorporando en su vía respiratoria elementos minerales, ¿no es cierto? Entonces todo eso se va como fijando dentro del pulmón y va haciendo que cambie de color. Este tejido es muy frágil y que se puede desgarrar con mucha facilidad. Entonces, vamos a ver un poquito, a describirlo en su forma cuando está completamente lleno de aire, ¿no es cierto? Entonces, decimos que cada pulmón tiene la forma de un semicono, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. Entonces, le podemos describir un vértice y una base. El vértice del pulmón, que es redondeado y más o menos lo podemos encontrar a la altura de la segunda costilla. Sobrepasa un poco el nivel de la segunda costilla. La base de este cono se encuentra apoyada sobre el diafragma. El diafragma es un músculo que horizontal, digamos, que está entre el tórax y el abdomen, ¿sí? Me hace la separación entre tórax y abdomen este músculo. Pues sobre este músculo está apoyado la base del pulmón. También le podemos describir una cara externa, una cara interna, ¿sí? La cara externa está en relación con las costillas, está en contacto con las costillas y es la parte del pulmón, la superficie del pulmón que se puede, que
que está accesible para la exploración clínica, ¿sí? Cuando el médico revisa o ausculta o golpea para ver si todo está, qué sonido se escucha, siempre está exponiendo ahí las playas pulmonares, se llaman, que son las que están prácticamente en contacto con la parrilla costal, o sea, con las costillas. Y en la cara, este sería el otro pulmón, ahora después vamos a ver las diferencias, la cara mediastínica, que la llaman, o sea, la cara interna, que es la que da hacia ese centro que llamamos la cavidad, el mediastino, tiene, esta cara presenta como característica esto que vemos acá, que es el hilio pulmonar, ¿sí? El hilio pulmonar es el lugar por donde entran y salen elementos. El hilio no lo tiene solamente el pulmón, el hilio se encuentra en casi todos los órganos porque es el lugar donde entran elementos como pueden ser arterias, salen venas, entran nervios, ¿sí? Y generalmente todo ocurre por el mismo lugar. Entonces, este sería el hilio pulmonar. ¿Qué vamos a tener en el hilio pulmonar? Esto que está acá en blanquito es el bronquio, ¿sí? El bronquio que me había quedado de la división de la tráquea. Tenemos un bronquio para cada pulmón, tiene que entrar al pulmón, ¿sí? Entonces acá lo tenemos entrando en el hilio. Esto que está acá lo vemos, a esta que está acá, cortadita, es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar entra al pulmón porque es la que va a llevar toda la sangre que tiene que oxigenarse. Esa sangre que viene de todo el cuerpo cargada de dióxido de carbono que tenemos que eliminar y cargar de vuelta, ¿sí? El oxígeno. Y esto rojo que está acá son las venas pulmonares, que van a salir del pulmón y van a llevar al corazón la sangre ya oxigenada, la sangre que ya dejó el dióxido de carbono, se cargó de oxígeno, ¿sí? Y va a llevarlo al corazón para que del corazón salga al resto del organismo. Por eso está roja, ¿no? Pues son venas que normalmente en los dibujos las venas las ponen azules. Acá la vena está roja porque lo que tiene es sangre, oxigenada, ¿sí? Bien, ahora vamos a volver para atrás para ver cómo son los dos pulmones, ¿sí? ¿Qué características diferentes tienen los pulmones? Si vemos en su cara externa, o sea, su cara costal, vemos que está recorrida por fisuras. Esto es una fisura o cisura y esta es otra, ¿sí? O sea, este es el pulmón derecho y el pulmón derecho tiene una cisura oblicua y una cisura horizontal. Por lo tanto, esto me va a dividir, ¿sí? Estas fisuras no son surquitos superficiales, sino que son profundos y me van a dividir al pulmón en 3 lóbulos, ¿sí? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿sí? Entonces, el pulmón derecho tiene 2 cisuras que me dividen 1, 2, 3 lóbulos, ¿sí? Y ahora vemos el pulmón izquierdo, que tiene la diferencia que, comparado con el otro, le falta una cisura. Por lo tanto, tiene la cisura oblicua. Y me va a quedar dividido en un en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Por lo tanto, el pulmón izquierdo tiene una sola fisura o cisura y 2 lóbulos. Bien, este es el hilio. Y ahora vamos a ver un poquito qué pasa con estos bronquios que los dejamos ahí entrando al pulmón, ¿sí? Entonces,
volvemos a esa imagen y decimos, esta era la tráquea, ¿no es cierto? Que venía descendiendo y que se bifurcaba o se dividía en dos bronquios. Bronquio derecho, que va a entrar al pulmón derecho, bronquio izquierdo, que va a entrar al pulmón izquierdo. Fíjense lo que hablábamos antes, de que el bronquio derecho es más corto y tiene una orientación más vertical, y el bronquio del lado izquierdo es más largo y más horizontal, ¿sí? Bien, entonces, una vez que el bronquio entró por el hilio pulmonar, se va a dividir. Y esto es como si vemos un árbol, ¿no? O sea, acá tendríamos está medio al revés el árbol, pero tendríamos el tronco principal y a medida que vamos siguiendo las ramas, vamos a ver que a su vez esa rama da varias ramas más, esas ramas se siguen subdividiendo y cada vez esas ramas se vuelven ramitas cada vez más chicas, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en el pulmón. Entonces, dijimos que teníamos en el pulmón derecho 3 lóbulos, ¿sí? Entonces, la primera división que va a sufrir el bronquio principal, el principal es el que entra, ¿sí? Es el derecho, va a tener 3 divisiones, una que va a ir a un lóbulo, o sea, si tenemos 3 lóbulos vamos a tener 3 divisiones. Esas 3 divisiones se llaman bronquios lobares. Lobares porque van a ir a cada lóbulo, ¿sí? Entonces, una va a ir al lóbulo superior, otra va a ir al lóbulo medio y otra va a ir al lóbulo inferior, ¿sí? Entonces, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. En el bronquio izquierdo dijimos que teníamos 2 lóbulos, ¿sí? El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Por lo tanto, vamos a tener 2 bronquios lobares, uno superior y otro inferior. Y a su vez, estos bronquios lobares van a seguir dividiéndose en bronquios segmentarios. A su vez, esos bronquios segmentarios se van a seguir dividiendo en bronquios subsegmentarios y vamos a ir dividiendo y dividiendo hasta que llegamos a estas estructuras mucho más delgadas, estas que están acá, que se llaman bronquiolos, ¿sí? El bronquiolo tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro, ¿sí? O sea, la luz de estos bronquiolos es de 1 milímetro. Y fíjense, la otra cosa importante que pasa, además de que cada vez son más estrechos, más delgaditos, es que van perdiendo, a medida que se va ramificando, va perdiendo el cartílago en la pared. El cartílago que tenía el bronquio se va como fisurando, segmentando, cada vez hay menos, hasta que llegamos a estos de acá que no tienen cartílago. Es natural que eso tenga que pasar porque la pared tiene que ser cada vez más delgada para que pueda pasar el aire. Si no, no se podría hacer el intercambio, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos al bronquiolo, dijimos que tenía 1 milímetro, que son estos que están acá, tienen 1 milímetro de diámetro, ya no tienen cartílago, simplemente están formados por una membrana, ¿sí? Y se van a seguir dividiendo hasta llegar a formar esta estructura, esto que es hasta acá, que parecen como racimos de uva, ¿no? Cada una de estas estructuras es el alvéolo, ¿sí? El alvéolo pulmonar. Varias juntas es lo que se llama sacos alveolares, ¿sí? Aquí la pared es prácticamente una membrana celular, ¿sí? Y por otro lado, que tenemos acá los capilares sanguíneos, o sea, la arteria esa que vimos entrar por el hilio pulmonar,
se fue ramificando y se fue volviendo cada vez más delgada hasta que llegó a estas estructuras que también es solamente una membrana, que son los capilares, ¿sí? Entonces, en este lugar se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Entra el oxígeno al capilar y sale el dióxido de carbono. O sea que este es el lugar donde se realiza el intercambio gaseoso. Bien. Otra cosa importante del pulmón es que está envuelto el pulmón en un tejido que se lo llama membranas serosas, que envuelven al pulmón y digamos que lo cubren, lo protegen, y ese tejido, esta membrana serosa, se llama pleura, ¿sí? Es como un saco cerrado, ¿sí? Que envuelve a todo el pulmón y está compuesta por 2 hojas que se continúan una con otra a nivel del ilio. Si ustedes se fijan, este sería, acá está entrando el bronquio, este sería el ilio, ¿no? Por donde entra el ilio pulmonar. Acá se continúa una hoja con la otra, y formarían todo este saco que envuelve al pulmón, formada por 2 hojas. Por eso digo que se continúa una hoja con la otra, ¿no? Una es la pleura parietal, que es la que cubre la cavidad donde se encuentra el pulmón, y la otra es la visceral, que está bien adherida al órgano, ¿sí? Al pulmón. Entonces tenemos una pleura parietal bien adherida al pulmón y una pleura parietal, perdón, me parece que me equivoqué, una pleura visceral, esta que está acá bien adherida al pulmón, a la víscera, por eso se llama así, y la otra, la parietal, que está más cerca de la pared, ¿sí? Están unidas, en realidad entre ellas hay un espacio, ¿sí? Pero es un espacio potencial, porque no lo vemos, sino están unidas entre sí esas 2 hojas. Entre esas hojas existe un líquido ceroso que las mantiene unidas, ¿sí? Entonces, cuando se habla del espacio, en realidad es un espacio potencial. ¿Qué puede ocurrir? Que haya alguna inflamación o alguna lesión que haga que se junte líquido en ese espacio, ¿sí? Que normalmente no está porque es potencial. Entonces, cuando se junta líquido en ese espacio, esas hojas se separan, ¿sí? Y se produce lo que llamamos, que ya lo van a leer en alguna parte, el derrame pleural. El derrame pleural lo que hace es ocupar lugar, ¿sí? Y comprimir al pulmón. Bien. Y esto sería un poco la descripción de las vías respiratorias y del aparato respiratorio. Nos quedaría ver un poquito cómo se produce la respiración, ¿sí? Para eso necesitamos músculos. El pulmón no se expande solo y se llena de aire, sino que este es el trabajo de músculos que actúan en la respiración. Los músculos más importantes de la respiración fundamentalmente son el diafragma y los intercostales. El diafragma dijimos que era el músculo que estaba acá, ¿sí? Que se me separaba el tórax del abdomen y que dijimos que la base del pulmón se apoyaba sobre este músculo. Y los otros músculos importantes son los intercostales, que están acá entre las costillas, ¿sí? Y que también se van a contraer cuando uno inspira. Entonces, ¿qué pasa? El diafragma se contrae y desciende, ¿sí? Desciende. Y los intercostales se contraen y levantan toda la caja torácica. Y todo eso hace que aumente la capacidad de toda esta caja torácica y que entre el aire, ¿sí? Ese movimiento
se llama inspiración, cuando entra el aire y se expande el pulmón, ¿sí? En cambio, la expiración, que sería cuando el momento que eliminamos el aire, ¿sí? Ahí lo que ocurre es que el diafragma se relaja. Cuando se relaja, asciende, ¿sí? Sube. Y los intercostales, al relajarse, descienden la caja torácica. Y el aire, entonces toda esta caja torácica se reduce y el aire sale. Ese es el mecanismo de la expiración. Y entonces podemos decir que la inspiración, la entrada del aire, es un mecanismo activo porque requiere contracción muscular. En cambio, la expiración es un movimiento pasivo. Bien, y por último, para que vean cómo se ve todo esto en una radiografía, ¿no? Alguna vez nos han pedido una radiografía de tórax o alguna vez algún paciente nos va a traer una y para que la veamos y nos va a interesar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense, esto que vemos acá en el medio es la columna vertebral. Cada uno de estos segmentos son las vértebras. Esto que estamos viendo acá, todo esto, esto y del otro lado, y estas que hacen así, 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 son las costillas, ¿sí? Que las vemos las de adelante, que son estas, y las de atrás, ¿sí? Y acá tenemos las clavículas, ¿sí? Acá estamos viendo parte también de la escápula, acá. ¿Y por qué vemos todo esto blanco? Porque todas estas estructuras son hueso y el hueso tiene calcio, ¿sí? Cuando se habló de los huesos como estructuras, dijimos que el tejido óseo era rico en calcio. Entonces el calcio es radiopaco a los rayos X y por eso lo vemos blanco. Y todo esto que vemos acá, todo esto negro, todo esto que se ve negro, son los pulmones, ¿sí? ¿Por qué los vemos negros? Porque es aire, y todo lo que es aire se ve negro, ¿sí? ¿Y qué otra cosa vemos acá? Esto que se ve acá, esta imagen, esta sombra, es el corazón, ¿sí? El corazón que está más hacia la izquierda, ¿sí? Esto es izquierda y esto es derecho. Entonces el corazón, la sombra cardíaca hacia la izquierda. Esto que está acá, esta línea bien limitada, es el diafragma, ¿sí? Y como habíamos dicho, la base del pulmón apoya sobre el diafragma. Esto que se ve acá es el hígado, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo vemos así? No es porque esté lleno de calcio, sino porque es una masa que no tiene aire. No, por eso no la vemos negra, porque como el pulmón, porque el hígado es compacto, es macizo, ¿sí? Bien, bueno, eso es todo. Esto quería mostrar cómo se ve la imagen de los pulmones en una radiografía. Acá terminamos el sistema respiratorio y en la próxima clase seguiremos con el cardiovascular. Bueno, hasta pronto.